Bienvenidos a una edición especial de Beyond Today, aquí en Cincinnati, Ohio. Estamos frente a una audiencia en vivo. Estamos encantados de ser capaces de hablar con todos ustedes. A veces se oye hablar de los buenos viejos tiempos. Usted sabe, cuando se habla de los buenos viejos tiempos, estamos hablando de un tiempo cuando las cosas eran más simples y la gente era más amable y era simplemente un mejor momento. Mejor que el día en que usted vive ahora, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a estudiar el tema de la nostalgia, mirando hacia atrás en los buenos viejos tiempos y cómo a veces nos puede robar el gozo que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas hoy en día. Así que echemos un vistazo a su vida, a su futuro y a los buenos viejos días. Join our host Gary Petty on Beyond Today. La gente habla de los buenos viejos tiempos en todo momento. De hecho, hay una revista llamada Los Buenos Viejos Tiempos. Se puede conseguir. En los titulares de la revista se mencionan recordando lo mejor. Lo que fue lo mejor en ese entonces. Siempre depende mucho de su edad, ¿verdad? He aquí un libro, Viva de Nuevo, 1952. Ahora bien, si usted nació en 1952, a lo mejor eran los buenos viejos tiempos. En 1952, cuando se introdujo la radio de transistores, hay personas en esta audiencia que ni siquiera saben lo que es una radio de transistores y lo que fueron a las tiendas al por menor. Fue un montón en que Cantando bajo la lluvia fue la película número 1. Ahora algunos de ustedes están sacudiendo sus cabezas. Recuerdo, esos eran los buenos viejos tiempos. Para decenas de miles de soldados en Corea y las familias que estaban recibiendo los pequeños mensajes, esos no eran los buenos viejos tiempos. Tal vez los buenos viejos días fueron los primeros años en los 60s. ¿Recuerdas a los Beatles? ¿Recuerdas a John Wayne? Él estaba en el apogeo de su carrera, famoso en la década de 1960. Vaya que era su tiempo, ¿verdad? Si pudiéramos volver a continuación. Pero si usted era un niño en los años 60, ¿se acuerda en la escuela ocultándose debajo de su escritorio, ya que se le enseñaba cómo protegerse de la guerra termonuclear? No estábamos seguros de lo que era, pero era espantoso. Tal vez 1996, esos fueron los buenos tiempos para usted. Quiero decir, la tira cómica Dilbert entró en escena. Ahora 1996 fue cuando la mayoría de nosotros podría pensar en comprar computadoras personales con 45 millones de personas de todo el mundo navegar por la red. Pregunte a un adolescente lo que significa navegar por la red y probablemente ni siquiera lo sabremos. ¿Eran esos los buenos viejos tiempos? Cuando yo era un adolescente solía ver el programa de los Walton. ¿Recuerdan los Walton? Ese era mi programa favorito. Se trataba de los viejos buenos tiempos de vuelta en los años 30 y 40, y durante los años 30 y 40 mostraron estas personas que vivían en ese entorno perfecto. Bueno, fue duro y no tenían mucho dinero, pero era como una gran familia que vivían en una comunidad en la que todos trabajaban juntos. De hecho, es sorprendente cómo todos los problemas en la vida se resolvieron en una hora exactamente. Y yo quería una vida como esa, que cada problema se resolvió en la noche. Y va a la cama y dice, buenas noches, John Boy. Pero eran los años 30 y 40 los realmente buenos viejos tiempos. Recuerdo que mi padre me hablaba de cuando era niño, él y sus hermanos y su madre sentados en la calle porque habían sido expulsados de su apartamento porque no podían pagar la renta en los años 30. 50 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Cientos y cientos de millones de personas quedaron sin hogar, enfermos, heridos. ¿Eran para ellos los buenos tiempos? Lo que sucede es que cuando nos metemos en un momento en la vida donde el futuro parece incierto y poco claro, y el presente es incómodo, ¿usted sabe lo que hacemos? Miramos hacia el pasado y de alguna manera nos dice que fue mejor. Hubo una época más simple. Hubo un momento en que la naturaleza humana no era realmente tan mala. Hubo un momento en que la gente amaba más al otro.
Hubo un tiempo cuando la gente se amaba. Hubo un tiempo cuando la gente tenía más valores de familia y más valores de la iglesia, y mucho tiempo para esos días, y muchas veces vamos a recuperar un pasado que nunca existió. Ahora no estoy diciendo que sea malo tener un buen recuerdo. Todos debemos tener un buen recuerdo. Todos debemos mirar hacia atrás en los buenos tiempos. Pero usted sabe, la verdad es que los buenos viejos tiempos no siempre fueron tan buenos. Y nunca ha habido un momento en que la condición humana sea realmente tan buena. Oh, si tan solo pudiera vivir en la Edad Media, donde había caballeros y había señoras y la peste bubónica, ¿eso está bien? ¿Cuándo se fueron los buenos tiempos para todos nosotros? Bueno, echemos un vistazo atrás. La inseguridad financiera que tiene ahora, el hecho de que vivimos en un mundo que se acerca más y más, cada vez más y más complicada. Vivimos en una época en la que parece más que como que nos dirigimos hacia el caos. Nuestra sociedad tal vez le preocupa solo la inmoralidad y el hecho de que nada se puede cambiar. Mira a su alrededor y piensa, todos estos políticos se supone que lo arreglarían y nuestras decisiones son el menor de los males. ¿A quién debemos elegir? ¿Cómo podemos solucionar este lío? Y a lo largo decir, los viejos tiempos. Tal vez la década de los 80, la gente mira hacia atrás y dice así, la década de los 80 eran los buenos viejos tiempos. Había más prosperidad en este país y hemos tenido un poco de orgullo. Todo depende de su punto de vista. ¿Dónde estás y lo que uno mira hacia atrás? Para muchos, la década de los 80 en un nivel personal fue un momento terrible. Tal vez usted estaba enfermo, tal vez has perdido un ser querido, tal vez la década de los 80 fue un momento terrible para usted. Bueno, vamos a ver hoy 3 pasos que pueden permitir que usted aprenda a que Dios tome control de su vida ahora mismo. Dar un propósito y darle un futuro. Vamos a hablar sobre cómo hacer de estos momentos los buenos viejos tiempos. Cómo conseguir que en este momento no importa los problemas por lo que estés pasando. Cómo hacer ahora mismo hoy los buenos viejos tiempos desde el punto de vista de Dios. Ahora, cuando nos fijamos en el pasado, vivimos en esta nostalgia, todo el tiempo se puede sacrificar el futuro así. El primer paso es buscar el futuro de Dios para su vida. Primer paso, busque el futuro de Dios para su vida. Y luego pídale que le muestre su propósito. Ahora vamos a hablar sobre el propósito para su vida. Ahora mismo, en un minuto, pero yo quiero hablar primero de ese futuro. Déjeme que le cuente una historia. Cuando yo era joven, fui a casa de un amigo y 2 de nosotros decidimos que íbamos a ir de excursión. Ahora me encantaba ir a su casa. Vivía en las colinas de Pensilvania, viviendo en un pequeño pueblo en medio de la nada. Y él y su hermano, y nos gustaba ir a un barranco que había allí, y al atravesarlo entonces podríamos llegar a las colinas. Bueno, él vivía al otro lado de la calle de una taberna y era la única taberna en kilómetros a la redonda. Y ese barranco era donde los borrachos venían a dormir la borrachera. Y así, usted sabe, las noches de viernes, sábados por la noche, el barranco estaba lleno de borrachos. 3 de nosotros estábamos caminando por el barranco y yo nunca voy a olvidar a uno de los niños diciendo, ¡el dinero! Y todos miramos hacia abajo y habían estado durmiendo allí durante años y todo el cambio que caía de sus bolsillos iba a parar ahí. Ahora quiero que se imaginen 3 chicos de 12 años de edad. Esto fue como Tom Sawyer. Nos tiramos al suelo en medio de una nube de polvo. Estamos empujándonos unos a otros. ¡Dinero! En todo el lugar, llenando nuestros bolsillos con el dinero. Quiero decir que hablamos de esto durante años. De hecho, durante mucho tiempo después lo comentaba con la cabeza gacha. Tiene que volver a ocurrir. No sé cuántas veces nos fuimos de nuevo a ese barranco y otra vez nunca encontramos un centavo más. Hemos tratado de revivir ese momento una y otra vez, porque para nosotros fue el mayor punto culminante de la vida. Haber algo mejor que eso, encontrar todo ese dinero, ¿verdad? Cuando vemos el pasado de esa manera, nos pasamos mirando nuestras vidas, mirando al suelo. ¿Qué pasa si me hubiera pasado el resto de mi vida mirando al suelo? Imagina todas las puestas de sol que me habría perdido
y la gente que nunca habría conocido y cuántos viajes tendría que hacer al hospital. No podemos pasarnos la vida mirando hacia abajo a la espera de recrear el pasado. Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros y ese futuro es lo que vamos a mirar hacia adelante. Hay un versículo interesante en Mateo 25. Mateo 25 es en realidad esta parte de la Escritura. Algunos de ustedes tienen Biblias. Vaya hacia adelante y vaya a ella. Mateo 25 es una serie de parábolas y Jesús está contando una historia. Y Él está hablando de la gente que cuando regrese van a aceptarlo y la gente que no van a aceptarlo. Eso es lo que esta parábola está comentando. Y dice en el versículo 34, solo quiero hablar este versículo, captura algo que Jesús dijo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Se prepara a partir de la fundación del mundo. Dios tiene un futuro para usted. Ahora quiero que piense en esto. Antes de crear el mundo, antes de crear este universo, antes de crear moléculas que iban a formar, tiene un futuro, ya está dispuesto para usted si usted lo desea. Creo el futuro desde la fundación del mundo. Ese es su futuro. Seguimos mirando a los viejos tiempos cuando este es su futuro. Dios quiere limpiar el desorden de su vida. Él ya tiene un futuro planeado. Ahora tenemos que averiguar cómo nos afecta todos los días y por eso estamos ofreciendo esta guía de estudio, El Camino a la Vida Eterna, para aquellos que viendo el programa quieren obtener este folleto. Queremos enviarlo a usted, es gratis. Esta sencilla guía le ayudará a entender el significado de la palabra arrepentimiento, lo que la Biblia quiere decir con el futuro del arrepentimiento y la importancia del bautismo en agua. Usted puede leer El Camino hacia la Vida Eterna en línea. Vaya en su ordenador a ucg.org/español. Solicite su copia gratis. Contáctenos. También me gustaría invitarlo a algo muy especial. Beyond Today y la Iglesia de Dios Unida está llevando a cabo seminarios gratuitos del Reino de Dios a través de los Estados Unidos, Canadá y alrededor del mundo. Cada seminario es diferente. Si usted asistió a la última, no querrá perderse el siguiente en la serie. Vaya a ucg.org/español y busque el enlace Seminarios Bíblicos del Reino de Dios para que encuentre un seminario cerca a usted y regístrese para asistir. Dios quiere limpiar el desorden en su vida. Él tiene un futuro que Él ya ha planeado para usted. Ya sea que reciba o no el futuro, depende de si usted entiende su propósito en su vida ahora y tenga ese propósito como su propósito. El apóstol Pablo viajó a Atenas y si usted entiende, Atenas en el primer siglo era el centro de la filosofía, era el centro de la religión. Durante cientos y cientos de años se consideró la capital intelectual del mundo y la gente iba a Atenas a estudiar. Los romanos trajeron los estudios atenienses a sus casas en Roma para enseñar a sus hijos. Y Pablo fue allí a decirle a la gente acerca de Dios. ¿Cómo podría hablarles de Dios en medio de eso? Así que estoy aquí para informarles a todo el mundo sobre el Dios de los judíos. ¿Cómo se los dice? Él está hablando en la calle y dice que dos grupos llegan a él, los epicúreos y los estoicos. Los estoicos creían que el secreto para una vida justa era vivir su vida muy controlada, controlar todas sus emociones y vivir en este tipo de paz y meditación. Los epicúreos tomaron el otro extremo. El secreto de la vida es encontrar la felicidad en cualquier lugar. Disfrute de todo y a medida que experimenta todo lo que usted será capaz de discernir lo que está bien y que está mal y tendrá una buena vida. Y estos dos grupos de filósofos oían hablar a Pablo y dice que le animaron diciéndole, tienes que ir con nosotros. Y se lo llevaron al Areópago, que es donde los filósofos se unen. Y él se levanta y habla con ellos y empieza a hablarles de este Dios, el Dios desconocido. Ahora en realidad tenía
toda Atenas estos altares al Dios desconocido. Se remonta a una leyenda que una vez hubo una plaga y sacrificaron a todos los dioses y diosas conocidos y nadie podía detener la plaga. Así que solo pusieron un montón de ovejas a correr a través de la ciudad y donde quiera que una se detuviera, la sacrificaban al Dios desconocido. Suponga de esa manera todas las bases cubiertas para el altar. Y así por toda la ciudad se hizo altares al Dios desconocido. Y en realidad nadie sabe que así es como empezó, pero así es como la leyenda se presenta en el tiempo. Y él dice, voy a hablar sobre ese Dios desconocido, y luego les dice algo muy interesante, y se puede leer en el libro de los Hechos. Dice, ustedes, ellos, esas personas allí, a los filósofos paganos, dice que todos nosotros, todos los seres humanos son sus hijos. Él le dice a esta gente lo que tienen que entender sobre su propósito en la vida. Usted no sabe cuál es su propósito en la vida. Vive esta vida aquí en Atenas y crees que eres tan inteligente. Usted vive en un mundo en el que piensa que su filosofía es tan brillante. Cada sociedad considera que su filosofía es la correctamente brillante y él les dice, pero lo que no entienden es que hay un Dios creador y este Dios creador es su Padre y que somos sus hijos. Y él les dijo en ese mismo momento para cualquiera que escuche, este es su propósito. Usted cree que su objetivo es hacer dinero. Usted piensa que su propósito es simplemente divertirse. Usted cree que su objetivo es conseguir tanto de la vida. Ese no es su propósito. Eso no es lo por qué estás aquí. Dios tiene un futuro para usted que Él ha preparado antes de que hiciera una molécula. Y el mismo Dios creador dijo, tengo un propósito para usted si usted lo desea. Ahora usted y yo tenemos libre albedrío. Tenemos que aprovechar esa finalidad. Él dice que fueron creados para ser mis hijos. Cada ser humano sobre la faz de la tierra fue creado por Dios para ser su hijo. Es por eso que se han creado. Es por eso que se creó. Es por eso que estamos aquí. El apóstol Juan dice, vaya a 1 de Juan 3:2. Él dice, amados, ahora escucha lo que dice. Ahora, en este momento, el actual ahora, somos hijos de Dios y aún no ha sido revelado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesucristo, se ponga de manifiesto, seremos semejantes a Él, pues le veremos tal como Él es. Ahora aquí tenemos el futuro y el presente juntos en un verso. Ahora usted puede ir al Dios creador y ser su hijo. Usted puede ir a Dios, no solo a Dios como el juez de miedo. Si vamos a Dios y somos pecadores, vamos a Dios porque tenemos defectos, pero podemos ir a Dios como Padre. ¿Preferiría, si haces algo mal, ir a un juez o a su papá? Siempre le dije a mis hijos, usted conduce borracho. ¿Es mejor, juez? No. ¿Qué puedo hacer para que sea mejor comparado con lo que el juez le haría? Porque tengo un apego emocional. Es bueno saber que usted puede ir a un Dios que tiene un vínculo emocional con usted, que es el Padre. Él es duro con nosotros a veces, pero nosotros somos sus hijos. Ese es el presente. Eso es lo que puede ser ahora y dice lo que es el futuro. Cuando nos cambie, cuando Jesucristo regrese, cuando Él se revele, le veremos como Él es. Vamos a ver el mundo de los espíritus como lo es. Vamos a ver a Dios donde Él habita. Eso es absolutamente un futuro. Ese es un futuro prometido, pero no se puede llegar a ese futuro a menos que aceptes el propósito de Dios ahora. Usted no puede hacerlo. Usted sabe que esto no sería justo. Está bien, voy a aceptar el futuro y vivir mi vida como quiera, pues voy a llegar algún día. No funciona de esa manera. ¿Usted quiere el futuro? ¿Usted acepta el propósito ahora? ¿Usted se convierte a Dios? Ahora usted deja que Dios trabaje en su vida. Ahora usted vive de la manera que Él dice ahora. Si usted quiere ser su hijo, usted tiene que actuar como su hijo. Si usted quiere ser hijo de Dios, debe actuar como su hijo. Tenemos que caminar como Dios y hablar como Dios. Bueno, tenemos un hermano mayor que nos enseñó. Jesucristo nos enseñó a caminar, a hablar y ser y actuar y pensar.
Tenemos un miembro de la familia que nos dice lo que se hace ahora para que podamos verlo como Él es entonces. ¿Usted quiere el futuro o estamos dispuestos a ser atrapados en el caos, el anhelo de los buenos viejos tiempos que no se puede recrear? Nunca voy a encontrar un barranco lleno de dinero por el resto de mi vida. Creo que terminamos con solo $2.50 cada uno. Muy bien, nunca voy a hacer eso otra vez. Pero hay un futuro que es mucho más importante que eso. Así aprovechamos el propósito de Dios ahora. Ahora recuerde que le estamos ofreciendo el camino hacia la vida eterna y se puede obtener una copia gratuita. Cuando usted pide eso, también se le enviará una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Las Buenas Noticias contiene artículos sobre cómo tener un mejor matrimonio, la oración, la gestión de sus finanzas, descubrir el propósito que Dios ha revelado en la Biblia y la forma de dar sentido a un mundo cada vez más confuso. Solicite su copia gratis contactándonos en ucg.org/español. Para combatir la nostalgia, hay que entender la meta de Dios para su vida, el futuro que Él tiene para usted como su hijo, y debe aprender su propósito en su vida ahora y ser su hijo. Ahora bien, entre la comprensión de ese propósito y el futuro, tenemos que vivir, y es que la brecha es difícil. Ahí es donde estamos ahora, y eso nos lleva a nuestro tercer punto. No permita que las dificultades de la vida le desvíen el futuro que Dios planea para usted. No permita que las dificultades de lo que está pasando en este momento le impidan su propósito en su vida y su futuro. Tienes que ir a pedir ese propósito. Usted va y pida el futuro, pero a veces simplemente la vida se pone difícil, ¿correcto? Esto es complicado. Siempre es complicado. Me gustaría que no lo fuera. Me gustaría que fuera de los Waltons. Algunas cosas ocurren en su vida, ¿verdad? Algunas cosas nunca se resuelven. Así es la vida. Y no siempre es tan solo las grandes cosas. Ya sabes, enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de un puesto de trabajo. A veces son las pequeñas cosas. Leí algo hace años sobre un árbol en el Colorado que los científicos habían estado estudiando, ya que era de los 400 años de edad, y ellos estaban fascinados con esto. Me refiero a que este árbol era un árbol cuando Colón navegó. ¿Está bien? Y estaban estudiando este árbol y murió. ¿Qué es lo que ha causado que muera? Ya que había pasado a través de las tormentas, había sido alcanzado por un rayo una y otra vez. Había pasado por la sequía. Este árbol había pasado por todo tipo de cosas. ¿Y por qué murió? Así que lo abrieron y lo que había pasado es que había miles de pequeños escarabajos. Había conseguido entrar en su interior y se comieron desde adentro hacia afuera. Usted ve a veces en la vida, no son las grandes cosas que llegan a nosotros, es la rutina diaria. Nos quedamos atrapados en esa rutina diaria y la vida solo se pone caótica y lo consigue. Perdemos nuestro propósito, perdemos nuestro futuro y estamos diciendo, oh, ¿recuerda los buenos viejos tiempos? Quiero decir, 10 años a partir de ahora no sea parte de la gente que mira atrás y dice, oh, hace 10 años eran los buenos viejos tiempos. Y usted está diciendo, ¿estos serán los buenos viejos tiempos? La rutina diaria, las pequeñas cosas, ¿cuándo son los buenos viejos tiempos? Hay una historia interesante sobre la vida de Jesús en Mateo 14. Quiero que se imagine algo. Hay una tormenta, me refiero a esa tormenta muy mala. Los árboles están siendo derribados. Es así de fría lluvia torrencial. Vive junto a un lago grande y hay grandes olas en el lago y se encuentra en su casa bonita. Y usted está ahí y sus hijos están en la cama y su esposa en la cama. Usted ha tenido una cena agradable. Hay fuego en la chimenea. Esos son los buenos viejos tiempos, ¿no? Y si tuviera que elegir dónde estar en medio de esa tormenta o estar en esa casa, en esa cama y sus hijos seguros, ¿verdad? Estómago lleno, caliente, cómodo. Bueno, en esa tormenta no hay otro grupo de personas, hay un grupo de hombres que están en un barco en medio de la tormenta.
el grupo de pescadores que no debería haber estado nunca allí. Deberían haber llegado y esperaron demasiado tiempo por cualquier razón. Sé que han estado pescando y es como una pesca más, solo una más, un reparto más, unos pescados más, ¿verdad? Por alguna razón se quedaron demasiado tiempo. Ahora es la noche, sus velas se han destruido, los derroteros se han ido, las olas se estrellan sobre el barco, se está hundiendo. Están pensando en sus mujeres y sus hijos, que nunca vamos a ver, y están diciendo adiós a los demás porque nos estamos muriendo. Este es el peor lugar en el mundo. No hay peor lugar para estar que en ese barco muriendo con un grupo de otras personas, dando cuenta de nuestros errores estúpidos. Nos dejó aquí y no podemos controlar esto y vamos a morir. No puedo pensar en ningún lugar peor que este. Decir adiós a los demás. El momento de la quiebra. Hace frío y todo va cuesta abajo, empeorando. Y entonces vieron a Jesús caminando sobre el agua. Piensen en eso. Ahora piensen en esas dos situaciones y piense en dónde quieres estar. ¿Dónde le gustaría estar? En la casa cálido y agradable donde se puede mirar hacia atrás en los buenos viejos tiempos. De todos los lugares para estar en el mundo, Roma, grandes ofertas de negocio en Roma, Jerusalén donde se puede adorar en el templo. ¿Dónde está el lugar en el que preferiría estar? El mejor lugar para estar, los buenos viejos tiempos. Más tarde, ese que hablaba de una y otra vez estaba en un barco que se hunde en medio de una tormenta. Lo que otros 12 cuerpos probablemente, si nos fijamos en su reputación, o me refiero a la forma en que interactuaron todos peleando y discutiendo sobre quién tuvo la culpa. Pedro, es tu culpa. Juan, es tu culpa. ¿Cómo hacemos esto? ¿Y en dónde estuvo el error? Santiago, ¿por qué no nos dijiste que remáramos? No, es el peor lugar para estar y no lo es. Es el mejor lugar para estar. Cristo caminando hacia ellos. Pedro saltando de la barca y tratando de caminar sobre el agua. Esos eran los buenos viejos tiempos. El mejor lugar para estar. Los buenos viejos tiempos son donde Dios quiere que esté. Esos son los buenos viejos tiempos. Creemos que es cuando todo es cómodo y perfecto y no lo es. Es allí donde Dios está. Esos son los buenos viejos tiempos. ¿Usted quiere el futuro de Dios para usted? Vamos a tener que ir a pedir por ello y vas a tener que vivirlo. Y aquellos que ahora mismo, hoy en día, no importa cualquier problema que usted se encuentra, hoy serán los buenos viejos tiempos. Ahora quiero recordarle que cuando usted consiga una copia gratuita y ordena su copia gratuita del Camino a la Vida Eterna, también vamos a enviarle una copia de la revista Las Buenas Noticias. Ahora bien, este camino hacia la vida eterna le ayudará a entender la palabra arrepentimiento, lo que la Biblia quiere decir con el futuro del arrepentimiento y la importancia del bautismo en agua. Cuando usted pide el camino hacia la vida eterna, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Usted puede leer el camino hacia la vida eterna en línea en ucg.org/español o solicitar una copia impresa contactándonos. También queremos recordarle que Beyond Today y la Iglesia de Dios Unida llevará a cabo seminarios gratuitos del Reino de Dios a través de los Estados Unidos, Canadá y alrededor del mundo. Cada seminario es diferente. Si usted asistió a la última, no querrá perderse el siguiente en la serie. Así que vaya a ucg.org/español y busquen enlace Seminarios Bíblicos del Reino de Dios para encontrar un seminario cerca a usted y regístrese para asistir. Así que, ¿cuándo fueron los buenos viejos tiempos? ¿Cuándo eran sus buenos viejos tiempos? Si Dios está en su vida, ahora mismo estos son los buenos viejos tiempos. El propósito de Dios se está cumpliendo en su vida y el futuro de Dios que Él ha creado para usted antes de la fundación de la tierra está esperando por usted. Únase a nosotros la próxima vez en Beyond Today a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino. Y siga orando, venga tu reino. Esto es Beyond Today. Yo soy Gary Petty. Gracias por su atención.
For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.